internacionales. Necesariamente, esos productos pasan por la aduana sin ser revisados debido a las brechas que existen aún en la regulación del comercio electrónico. Pues esto al momento de pasar por la aduana. Por lo que esta investigación propiciará el conocimiento de las brechas existentes en la regulación del comercio electrónico, la omisión del pago de impuestos, las consecuencias en la economía y en el consumidor, así como de la constante evolución en importancia que ha tenido el comercio a través de los años. Estas son mis referencias y es todo de mi parte. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos presentarán el tema Comercio Internacional como herramienta para la autonomía económica de las mujeres en México, la alumna Arriola Jiménez, Maite y Belén Flores. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Maite Arriola Jiménez y junto con mi compañera Belén Flores López, ambas alumnas del octavo semestre Grupo 3, y en el marco del 7º Congreso Nacional y 2º Internacional de Estudiantes de Comercio Exterior, les presentaremos el proyecto de investigación titulado El comercio internacional como herramienta para la autonomía económica de las mujeres en México. Para introducir un poco el tema y poner en contexto a todos los presentes, iniciaré mencionando los antecedentes más importantes. Uno de ellos es la primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, la cual fue convocada por la Asamblea de las Naciones Unidas en México en el año 1975, misma que se convirtió en la pauta para que 5 meses después la misma Asamblea de la ONU proclamara el diseño de las Naciones Unidas sobre la mujer, titulado Igualdad, Desarrollo y Paz, dedicado a aplicar el Plan de Acción Mundial y resoluciones conexas a dicha conferencia. A partir de los años 80 en el mundo, las políticas y acciones con enfoque de género comenzaban a tener ya un mayor impulso, esto con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, celebrada en 1979 y considerada como el instrumento normativo internacional más importante que abrió la puerta para transitar sobre un camino más sólido de acciones a favor de las mujeres del mundo. Años más tarde, con el inicio del nuevo milenio, fue convocada por la ONU la Cumbre del Milenio, que dio origen a la Declaración del Milenio y a los objetivos del mismo, en donde los países se comprometieron en una alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza, esto a través del logro de los 8 objetivos mundiales, de los que podemos destacar promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Posteriormente, en el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la cual está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se reconoce que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son un pilar fundamental en la consecución de dichos objetivos. Y bueno, al respecto, vale la pena resaltar que la participación de los organismos internacionales ha ido adquiriendo mayor relevancia en la medida en que estos han ido incorporando sus tareas de forma transversal con la Agenda 2030. Ejemplo de ello es la Organización Mundial del Comercio, quien en el año 2017 celebró la Declaración Conjunta sobre Comercio y Empoderamiento Económico de la Mujer, reconociendo que incrementando la participación femenina en las economías tanto nacionales como internacionales, se contribuirá al desarrollo económico sostenible. Si bien en México actualmente se ha presentado un escenario de apertura comercial, democrática y cambios sociales, y se ha generado una agenda de acciones en favor del empoderamiento económico de la mujer, lamentablemente esas acciones y medidas aún son insuficientes.
dado a la profunda brecha de género que aún prevalece en el país, siendo la brecha de género el término que da pauta a nuestro planteamiento del problema. De acuerdo con el Censo Poblacional y de Vivienda 2020, en México habitan 64.540.634 mujeres, mismas que conforman el 51.2% de la población. Y lamentablemente la conceptualización de género que tenemos en nuestra sociedad ha derivado en diversos tipos de discriminación, exclusión y desigualdades económicas hacia las mujeres, por lo cual las políticas económicas y comerciales influyen de manera diferenciada en hombres y mujeres. Ejemplo de ello es la extensa brecha salarial que existe en nuestro país, así como la segregación laboral. Y es que cifras del estudio sobre la demografía de los negocios en México arroja que de los 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal registrados en los censos económicos de 2019, solo el 99.8% pertenecen al conjunto de establecimientos micro, pequeños y medianos, generando el 72% de empleos en el país, teniendo a las mujeres empresarias como empleadoras de 2.904.432 personas, es decir, solo el 10.7% de la población ocupada en el país. Debido a esto es que gobiernos y organismos internacionales han ido incorporando gradualmente una mirada integral sobre el comercio y sus implicaciones de género, siendo este un componente fundamental para el desarrollo económico de los países. En este punto es donde resalta nuestra pregunta central de investigación, la cual es, ¿el comercio internacional a través de los organismos internacionales mitigan, replican o magnifican el empoderamiento económico de las mujeres en México? Siguiente, por favor. El objetivo general de la presente investigación está orientado a identificar las diferentes acciones que han implementado los organismos internacionales, así como el gobierno federal, en términos de comercio internacional, en favor de las mujeres como una herramienta para aumentar su empoderamiento económico y de esta manera aumentar su participación en los mercados globales. Con los resultados obtenidos se divulgarán a fin de promover que estos se lleven a cabo en la práctica comercial. Para esta investigación hemos planteado 3 objetivos específicos que van de lo general a lo particular. Desde un panorama global, el objetivo es analizar los organismos internacionales, sus funciones y atribuciones, así como las acciones impulsadas a partir de ellos para fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, sus características y, por supuesto, sus áreas de oportunidad. Para el ámbito nacional, el objetivo es analizar los instrumentos internacionales y compromisos suscritos por el Estado mexicano para identificar las acciones establecidas en favor del empoderamiento económico femenino. Y finalmente, explicar la importancia de la incursión femenina en cadenas de valor altamente exportadoras o importadoras. Disculpen la interrupción, solo les quedan 2 minutos para concluir. A fin de dar respuesta al cuestionamiento o pregunta central de investigación, se formuló la hipótesis que a continuación se presenta. El comercio internacional mitiga, replica o magnifica las desigualdades de género en función del rol que ocupa la mujer, así como de su estructura productiva, aspectos culturales y sociales. Siguiente, por favor. Y bueno, la importancia de esta investigación radica en que es posible conocer, analizar, pero al mismo tiempo comprender el impacto que genera la participación de las mujeres mexicanas en el comercio internacional, lo cual puede suponer un impulso adicional para el potencial de crecimiento económico, apertura y sostenibilidad del mismo. Todo esto sustentado con bases teóricas de expertos en el área, lo que permitirá dar cuenta de los grandes beneficios que aporta
que sean involucradas en una práctica tan esencial de aprovechamiento para la sociedad en general. La información que logremos recabar a lo largo de esta investigación será relevante para mujeres emprendedoras que deseen conocer la situación y los beneficios que brinda, por supuesto, incursionar al comercio internacional. Asimismo, plantea retos interesantes para estudios posteriores de las ciencias económicas con perspectiva de género. Mostrando nuestras referencias, eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y continuando con el programa, ahora nos presentan corrupción, contrabando y mecanismo de solución, la alumna Cantera Nieto Selene. Cantero Nieto Selene, ¿se encuentra por ahí? Ya que no se encuentra la señorita Cantero Nieto Jiménez, continuamos con los siguientes esperando que se integre. Y el que sigue es comercio electrónico como herramienta hacia el futuro. Presenta Castañeda Rubio Diego. Hola, muy buenas tardes a todos. Comenzaré a compartir pantalla. ¿Y logran visualizarla? Sí, Diego, apenas se está cargando. Apenas está Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos presentes. Yo soy Diego Castañeda Rubio, soy estudiante de la licenciatura de Comercio Exterior y mi tema de investigación tiene como nombre el siguiente: comercio electrónico como herramienta hacia el futuro. Bueno, comenzaré con el planteamiento del problema. En la sociedad actual, muchas generaciones coexistimos juntas. ¿A qué me refiero con esto? A que coexistimos tanto niños como adolescentes, como adultos, como personas mayores en una sociedad en común. Tenemos todos una adaptación en común, que es el uso de la tecnología. Si bien anteriormente el uso de la tecnología no era un factor tan importante a considerar, hoy en día es un factor determinante para cualquier realización de cualquier actividad de uso cotidiano. Y bueno, para el comercio internacional no es la excepción, dándonos como resultado la compra y venta de productos en línea, es decir, el comercio electrónico. Bueno, la presente investigación se realizará en Hidalgo, México, a partir del primer semestre, enero-junio del 2021. Todo esto analizando datos y estadísticas de todo el mundo, pero haciendo un énfasis mayor en México. Este trabajo será de gran utilidad para futuras investigaciones, ya que analizará consecuencias directas para la sociedad, dando una solución para reactivar la economía y poder comprender al comercio electrónico también como una herramienta para prevenir estos problemas, con una tendencia hacia futuras generaciones como una nueva vía o una nueva forma de poder hacer negocios. El objetivo general del proyecto es estudiar y comprender el funcionamiento del comercio electrónico, así como su impacto social y sus aportaciones a la economía, ya sea nacional e internacional. Todo esto recaudando información, antecedentes y datos estadísticos del uso y la evolución del comercio electrónico a lo largo de los años, con la finalidad de poder aportar conocimiento y resoluciones ante grandes problemas que puedan afectar al comercio internacional, tal como hoy lo conocemos. Los objetivos específicos del proyecto son 7, los cuales leeré a continuación. Número 1.
analizar y comprender la relación del comercio electrónico con la sociedad. Número 2. Comprender el alcance, las ventajas y las desventajas del comercio electrónico. Número 3. Saber cómo empezó el comercio electrónico y cómo ha ido evolucionando. Número 4. Conocer y analizar los factores y componentes del comercio electrónico. En estos últimos 3 puntos, quiero hacer un énfasis especial a la gran adversidad que estamos viviendo todos como sociedad, que es la pandemia del COVID-19. Y bueno, va así, el número 5. Analizar datos del uso del comercio electrónico ante los problemas actuales. Es decir, poder analizar cómo ha ido cambiando el uso del comercio electrónico, cómo funciona actualmente, cómo las empresas, tanto pequeñas como grandes, han optado por el uso de este tipo de comercio para poder prevenir sus grandes pérdidas económicas, poder seguir vendiendo productos, e incluso cómo los consumidores podemos seguir adquiriendo o comprando nuestras mejores marcas o nuestras necesidades por otra vía. Número 6. Comparar el estándar de uso del comercio electrónico ante la adversa actualidad. Esto es para poder darnos cuenta de cómo ha sido el uso del comercio electrónico antes de la pandemia, cómo ha ido evolucionando, cómo lo han utilizado las grandes empresas, y poder hacer una comparación de cómo es ahora, con los grandes problemas económicos y sociales que estamos viviendo, cómo ha incrementado el uso del comercio electrónico, el comercio electrónico, cómo ha solucionado grandes problemas a cualquier actor económico, y también poder conocer cómo será el uso del comercio electrónico después de dar por terminada la pandemia. Y por último, el número 7, que es comprender al comercio electrónico como una nueva alternativa de hacer negocios. Como bien lo mencioné anteriormente, yo creo que el comercio electrónico no simplemente es como una alternativa para poder no tener pérdidas en mi empresa, sino que yo creo que el comercio electrónico ya debería ser un factor indispensable que todas las empresas o vendedores deberían adoptar. Es una nueva forma, una nueva alternativa de poder seguir vendiendo y haciendo negocios por otro medio y tener un mejor alcance. Bueno, pasamos a la hipótesis. El comercio electrónico será en un futuro una herramienta que ésta va a poder adaptarse a las necesidades y avances tecnológicos de la sociedad y sus nuevas generaciones. Como lo mencioné anteriormente, aquí juega un papel muy importante lo que es el uso de la tecnología y el irse adaptando a la misma. Como todos sabemos, la tecnología año tras año va evolucionando de manera muy rápida, y el comercio electrónico es muy importante que también aprenda a adaptarse a estos cambios generacionales. Todo con la finalidad de facilitar los procesos y fomentar cada vez más un comercio sano, disminuyendo así cualquier riesgo y amenaza que enfrenta esta práctica hoy en día. Bueno, por último, la justificación de mi proyecto. La presente investigación se enfocará en estudiar el uso del comercio electrónico hoy en día con tendencia hacia nuevas generaciones, debido a los recientes cambios sociales y económicos causados por la pandemia de COVID-19. En este trabajo me parece muy importante destacar, ya que yo he estado observando cómo todas las empresas, todos los vendedores, ya sea una microempresa, una mediana empresa, una gran empresa, o incluso las personas que tienen un negocio local, nos hemos visto afectados de manera drástica económicamente y socialmente. Entonces me pareció un tema muy importante que podemos sacarle mucho provecho, mucha investigación, y ver cómo es el funcionamiento del comercio electrónico para darnos una resolución ante estas grandes adversidades. Asimismo, el presente trabajo permitiría mostrar los cambios que el comercio electrónico ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su entorno social y profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada, además de ofrecer una mirada integral sobre los escenarios futuros que pueden llegar a amenazar nuevamente a nuestra economía global. Bueno, por último, esas son mis referencias y agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, Diego. Bueno, siguiendo con el programa, ahora tenemos el tema Políticas Públicas y Comercio Exterior en el sector cafeticultor en México para su competitividad internacional a partir del proceso de apertura. Y presenta Gauna Rodríguez, Fernanda Victoria. Sí, muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si ven mi presentación? ¿Ya se puede ver? Gracias. Permítanme. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes de este séptimo Congreso Nacional y segundo Internacional de Estudiantes en Comercio Exterior. Me presento, soy la alumna Fernanda Victoria Gaona Rodríguez del octavo semestre, Grupo 3. Para efectos de este eje 4 llamado Tópicos del Comercio Internacional en la Agenda 2030 del Congreso, haré la presentación de mi proyecto de investigación que por nombre lleva Políticas Públicas y Comercio Justo en el Sector Cafeticultor de México para su competitividad internacional a partir del proceso de apertura. Si bien antes de abordar el planteamiento del problema, me gustaría recapitular algunos antecedentes importantes para dicho sector. Podemos iniciar en el año de 1958 con la creación del Instituto Mexicano para el Café, mejor conocido como INMECAFE, en el cual este instituto se le otorgó el poder del control de precios, al igual que temas relacionados con los permisos de exportación. Tiene también la facultad del desarrollo de la tecnología en el sector y combatir cuestiones sanitarias ante una plaga, etc. El INMECAFE tiene como objetivo el desarrollo integral del sector cafetalero para México. En 1986, México da un gran paso en el cual se integra al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, mejor conocido como GATT por sus siglas en inglés, en el cual con esta entrada México da hacia una apertura comercial en el cual abre su economía a un ámbito y una competencia internacional. 8 años más tarde, en 1994, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio América del Norte, mejor conocido como Telecán por sus siglas. En este acuerdo se eliminaron aranceles y restricciones cuantitativas que se tienen y se tenían sobre estos productos agrícolas. Si bien, como todos sabemos, en el año 2020 se hizo una renovación de este tratado, dejando de ser Telecán para pasar a ser TEMEC. En este tratado renovado se vinieron a fortalecer aún más esas relaciones agrícolas que se tienen. Una vez dicho estos antecedentes, pasaré a abordar el planteamiento del problema. Bien, el sistema cafetalero en México es un sector en el cual se han experimentado múltiples problemas, iniciando por una caída de los precios. Aunado a esto, es evidente el deterioro de la calidad del producto, lo cual repercute a miles de cafeticultores. La inclusión de estos productores de café en México depende de varios factores, inicialmente por las condiciones del mercado, los recursos con los cuales estén destinados y la estructura agrícola. Es aquí donde entra la función de estas políticas públicas, en la cual tiene por misión el aumentar esta inclusión en las diferentes agroindustrias y así al igual ver y analizar todos esos beneficios que le son prometidos a la industria. Con dicha información, el presente proyecto de investigación trata de responder a las 3 preguntas que se hicieron específicas, iniciando por cuáles han sido los cambios de las políticas públicas en el sector cafetalero de México a partir del proceso de apertura. 2, cuáles han sido esos cambios de las políticas públicas comerciales en el sector cafetalero de México en apoyo a lograr un comercio justo
podrían implementar un comercio justo en el extranjero para lograr una mayor competitividad internacional con el apoyo de políticas públicas. El objetivo general del proyecto es basado en analizar las políticas públicas comerciales que se han implementado en el sector cafetalero de México a partir del modelo de apertura, esto mediante documentos con fuentes oficiales y verídicas de diferentes instituciones y organismos. En este punto, no solamente podemos utilizar aquellas fuentes mexicanas, como lo es Inmecafé, Amecafé, etcétera, también podemos basarnos con el apoyo de algunas fuentes extranjeras, como lo es la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Esto con el fin de generar posibles estrategias para tener un comercio justo a un nivel internacional. Para este proyecto de investigación se plantearon 3 objetivos específicos. El primero es identificar los cambios de las políticas públicas del sector cafetalero en México a partir del proceso de apertura comercial. Esto nos podría y nos podrá ayudar a conocer el contexto de la problemática, tanto desde un entorno del inicio del proceso de apertura como hasta la fecha. 2, también el reconocer los cambios de las políticas públicas comerciales del sector cafetalero en México en apoyo a este comercio justo internacional, con el propósito de ver datos verídicos del comportamiento de la industria. Y por último, el generar propuestas sobre algunas estrategias que permitan a los cafeticultores de México lograr un comercio justo, con el objetivo de analizar desde diferentes perspectivas el contexto actual e internacional del sector. Para este proyecto es basada la pregunta general, la cual es ¿cómo lograr un comercio justo internacional para el sector cafeticultor de México con base en sus políticas públicas comerciales implementadas a partir del modelo de apertura? Para esta pregunta general se tiene la siguiente hipótesis. El sector cafetalero mexicano sería aún más competitivo si se implementaran aquellas políticas públicas diversas en apoyo a lograr un comercio justo internacional para los productores de café en México. En razón del porqué del estudio de este tema, es indispensable saber que hoy en día los cafeticultores mexicanos se encuentran y se enfrentan a diversos problemas día con día. El no contar con el dinero que necesitan para invertir tanto en su vida como en su trabajo genera que la mayoría de este sector se encuentre en una desventaja económica o sean marginados por este proceso o por este sistema más bien del comercio convencional. De los 200 millones de dólares que representan anualmente las ventas de café en el mundo, los caficultores apenas reciben entre un 6 y un 10% como máximo. Es aquí donde un licenciado en comercio exterior es altamente competente para poder analizar aquellos cambios que se trajeron con el modelo de apertura comercial en México y obviamente con sus distintas políticas públicas comerciales. Socialmente, los cafeticultores mexicanos representan una actividad estratégica con base en datos de la USDA de junio de 2021. México es el 10º mayor productor de café y representa más del 2% de la producción mundial. El café mexicano es conocido mundialmente por sus altos estándares de calidad, el sabor, el olor, etc. Quisiera terminar la presentación del proyecto de investigación con las siguientes líneas. Es de suma importancia para los trabajadores de dicho sector e incluso para aquellos tomadores sobre estas decisiones de políticas públicas, saber cuál es la tendencia del comercio justo internacional
el cual es basado en ser sustentable, justo y solidario. Estas son mis referencias y muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Continuamos con el tema contrabando y su impacto en la economía de México, presentado por Jessica Hernández Ríos. Sí, voy a hacer la presentación de la pantalla. Gracias. Voy a dar inicio si visualizan la pantalla. Sí, ya estamos viendo. Bueno, buenas tardes a todos. Con respeto, saludo al moderador, el maestro Joel Esteban Nieto Ricarte, y a la relatora maestra Angélica Gómez Yáñez, y a toda la audiencia en general. Me presento, mi nombre es Jessica Hernández Ríos, alumna de octavo semestre de la licenciatura en Comercio Exterior. Es un honor presentarles el trabajo de investigación que estoy desarrollando, el cual se titula Contrabando y su impacto en la economía de México, en el marco del 7º Congreso Nacional y 2º Internacional de Estudiantes de Comercio Exterior. A continuación me permito mencionar los tópicos a abordar, los cuales son los siguientes: planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis y justificación. Para ello, es necesario determinar el planteamiento del problema para sentar las bases sobre las que se realiza esta investigación, por lo cual me permito hacer mención que el contrabando, conforme a lo tipificado en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, hace referencia a que comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse, entre otros factores más. Por lo tanto, las mercancías en el acto de contrabando se internan al país por conducto de las aduanas, aunque esto no debería de ser posible, debido a que las aduanas son responsables de la buena ejecución de la legislación relativa a los regímenes aduaneros, así como de verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. No obstante, apenas un 20% de la mercancía es sometida al proceso completo de despacho aduanero, proceso donde se realizan las formalidades necesarias para determinar si la mercancía que está en condición o no de estancia legal dentro de nuestro país. Actualmente no se cuenta con un control sofisticado para la revisión exhaustiva de las mercancías, ya que resulta evidente la internación de mercancías asociadas al contrabando, lo cual causa grandes afectaciones a la economía, el comercio, la salud y la seguridad nacional. Algunas causas que alientan y fortalecen la práctica de contrabando son las siguientes: incremento excesivo y repentino de impuestos de un país, creciente nivel de sofisticación de las redes de comercio ilegal, vacíos normativos en las zonas libres, demanda de mercancías prohibidas como animales exóticos, tabaco, armas, cosméticos, etcétera, narcotráfico, corrupción dentro de las aduanas, causando defraudación tributaria, competencia desleal, afectación en el desarrollo y crecimiento del país, clima de violencia e incremento de otras formas delictivas, impacto negativo en los principales indicadores económicos en nuestro país, lo cual provoca un estancamiento y rezago económico. Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación se centra en analizar el comportamiento y tendencias del contrabando, con especial cuidado en el cruce por las aduanas y distribución en territorio mexicano, así como el impacto que genera en la economía de los Estados Unidos mexicanos y otros sectores como la salud, el comercio y la seguridad,
con la ayuda de una investigación documentaria analítica sobre los acontecimientos más destacados de contrabando y de las estrategias que las autoridades federales y aduaneras han implementado para combatir, para controlar y erradicar la entrada y salida de mercancías asociadas al contrabando en territorio nacional, para mejorar o desarrollar una nueva estrategia mayormente eficiente que brinde mejores resultados en torno al combate en contra del contrabando en México. Para ello me permito compartirles los objetivos específicos del proyecto, los cuales son identificar y analizar el proceso de contrabando en sus distintas facetas y fases, estudiar las tendencias del contrabando en México, analizar el impacto que genera el contrabando en la economía mexicana, así como en los sectores de comercio, salud y seguridad, analizar las estrategias que el gobierno federal y las autoridades aduaneras han implementado para combatir al contrabando en México, estudiar las principales rutas y destinos de las mercaderías asociadas al contrabando dentro de territorio mexicano, analizar el comportamiento del contrabando frente a la pandemia por COVID-19 en México, mejorar o desarrollar una nueva estrategia como iniciativa para contrarrestar el contrabando en México y, por último, analizar el factor o los factores determinantes dentro de las aduanas que permiten la ejecución del contrabando. Para ello, elaboré una hipótesis. En México, el contrabando está presente debido a la mala ejecución de las diferentes estrategias para frenar, controlar y erradicar el contrabando en territorio mexicano, así como a la corrupción existente por parte de las autoridades federales y aduaneras. Entonces, si se realiza un análisis profundo del comportamiento, tendencias, causas, consecuencias acerca del contrabando, se podrá mejorar o desarrollar una nueva estrategia mayormente eficiente que brinde mejores resultados en torno al combate en contra del contrabando en México, lo cual se verá notablemente reflejado en una competencia leal entre los empresarios comerciantes y en una mejor distribución de impuestos por parte del Poder Legislativo al disminuir la defraudación fiscal, y con ello se generará un cambio positivo en el progreso de la economía, bienestar y seguridad de las y los mexicanos. El contrabando y su impacto en la economía de México, su justificación. El tema de estudio de esta investigación tiene estricta relación con el contrabando y el impacto que genera en la economía mexicana y en distintos sectores como el comercio, la salud y la seguridad. Por lo que esta investigación tiene el interés particular de realizar un análisis profundo y cuidadoso acerca del contrabando, tomando en consideración sus fases, facetas, tendencias, causas, consecuencias, que cobran gran relevancia para los importadores, exportadores, inclusive comerciantes, representantes aduaneros, agentes aduanales o demás operadores del comercio exterior que se vean implícitos en el proceso de despacho aduanero y que desde luego puedan ejecutar de manera consciente o inconsciente el delito de contrabando, que actualmente tanto sus equiparables como agravantes o calificativas se encuentran reguladas bajo la estricta normativa del Código Fiscal de la Federación, debido al gran impacto negativo que puede generar este acto ilícito en nuestro país. Pero ¿por qué y para qué realizar esta investigación? Una de las razones principales por las que se realiza esta investigación es por la gran importancia que conlleva el conocimiento oportuno de las distintas normativas relacionadas al comercio, ya que en ocasiones el desconocimiento sobre este tema genera la ejecución de este delito grave de manera inconsciente, pero que no exime de las sanciones tipificadas por la ley. Es por ello que se pretende dar a conocer todos los escenarios existentes al lector para que se apropie de las bases y conocimientos necesarios para no caer en el delito de contrabando como primera instancia. Por otro lado, pero no menos importante, es necesario estudiar el contrabando en tiempos de pandemia por COVID-19 como factor determinante. Asimismo, con el análisis de las estrategias implementadas por parte de las autoridades federales y aduaneras en contra del contrabando, se podrá identificar las causantes principales por las cuales hoy en día el contrabando no se ha podido erradicar.
y funge como protagonista en las afectaciones a nuestra economía nacional con la evasión de impuestos, a la competencia desleal, a la inseguridad e inclusive al riesgo contra la salud de los mexicanos. Es por ello que esta investigación genera gran relevancia académica, ya que contribuye a una mejora empresarial y social para nuestra comunidad, lo cual deja en evidencia que tras el establecimiento de nuevas estrategias para el combate en contra del contrabando, México crecerá en los distintos sectores antes mencionados, ya que al erradicar la evasión de impuestos por contrabando, se podrá realizar una mejor distribución de los impuestos para el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por el Poder Legislativo, y esto sin duda alguna va a ayudar a tener una mayor competitividad a México y una mejor distribución de los impuestos. Estas son las referencias que he utilizado para la elaboración de esta investigación. Por su atención, muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Jessica. Y continuamos con el tema Impacto de los aranceles en la pobreza, presentado por María Fernanda López Limón. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda López Limón. Soy estudiante del Instituto de Ciencias Económico-Administrativo de la Licenciatura en Comercio Exterior, octavo semestre, grupo 3, y mi tema es Impacto de los aranceles en la pobreza. Planteamiento del problema. Bueno, antes quisiera empezar diciendo qué es un arancel. Y bueno, este consiste en poner impuesto a un bien o servicio vendido dentro del país por alguien desde el exterior de la frontera. Es decir, cuando ponen un arancel a un producto, significa que tendrá un precio de venta más caro que en su país de origen. Y bueno, teniendo este concepto, menciono que una de las razones por las que los pobres no pueden sacar al máximo partido su participación en los mercados internacionales es que los bienes que producen suelen estar expuestos a obstáculos comerciales relativamente elevados. Entonces, el comercio sí puede beneficiar a los pobres, pero reduciendo los precios de lo que consumen y aumentando los precios de lo que venden, a lo que también puede mejorar su acceso a los insumos materiales, servicios y a la tecnología, lo que permite aumentar la productividad de sus actividades. En este punto es donde nos debemos preguntar, ¿qué solución se debe implementar para una reducción en la pobreza sin afectar al comercio internacional? Bueno, el Banco Mundial consistentemente ha dado a conocer las distorsiones de los mercados mundiales causados por el proteccionismo y ha mostrado los beneficios que la liberalización del comercio significaría para las exportaciones, la producción y en especial para la reducción en la pobreza. Objetivo general del proyecto. Analizar que la imposición de un arancel tiene consecuencias de pérdidas reales en el bienestar del país, pues esta protección perdura porque es una forma cómoda y poco transparente para el Estado, para que el Estado dirija los beneficios económicos a un grupo determinado. Objetivos específicos del proyecto. El primer objetivo, analizar los efectos de los aranceles de los productos o servicios que se exportan e importan en diferentes países y que se ven mayormente afectados por este impuesto. Entre las importaciones que tendrían en especial importancia para los pobres figuran los alimentos básicos, como los productos farmacéuticos y otros productos médicos o esenciales para la salud, así como en la ropa usada. El segundo objetivo es analizar qué sector se ha visto más afectado por la implementación de los aranceles. En cuanto a los impuestos a las importaciones o aranceles aduaneros, los países industrializados han construido una verdadera fortaleza proteccionista, agravando en mayor medida a los bienes que producen los pobres, en este caso agrícolas y textiles. El tercer objetivo es estudiar las ventajas y desventajas de la liberación comercial y analizar el impacto que tiene el comercio en la pobreza.
Un régimen comercial abierto permite también importar tecnologías y procesos que puedan ayudar a los pobres como envase de productos perecederos livianos que no requieren refrigeración, los productos químicos para esterilizar el agua y mejorar semillas y fertilizantes, pues la liberación comercial ayuda a los pobres como a casi todos los demás, reduciendo precios de las importaciones y manteniendo bajo los precios de los bienes que las sustituyan. Una liberación global y equitativa del comercio podría disminuir en más de 300 millones de personas el número de pobres en el mundo. Hipótesis. La pobreza representa uno de los múltiples problemas que afectan a la población mundial e impide el desarrollo de los países, y uno de los factores con más impacto en este fenómeno son los aranceles y su aumento. Bueno, contestando a mi misma hipótesis, la disminución de los aranceles también aminora los incentivos del contrabando y la corrupción, lo que a su vez incrementará el volumen de bienes registrados en la aduana y hará subir el ingreso. También la simplificación de la estructura arancelaria para darle más uniformidad, aplicando solo unas pocas tasas, podría elevar el ingreso fiscal gracias a la mayor transparencia y estrategia de administración. Entonces, si se implementa una nueva estrategia en el comercio, como la liberación comercial, con un amplio dominio, mejor podrán percibir los diversos grupos o sectores los beneficios. Justificación. La presente investigación surge primordialmente de los aranceles y su impacto. Es un tema muy interesante y de gran importancia en el ámbito de comercio exterior, puesto que es de gran relevancia conocer la relación directa que tiene con la pobreza. Como sabemos, la pobreza ha sido un fenómeno que ha afectado a nivel mundial y no es fácil de combatir, por lo cual es importante conocer la siguiente liberación comercial interna. Generalmente favorece a los pobres porque facilita el desplazamiento de recursos desde los sectores que hacen uso intensivo de capital a los que hacen uso intensivo de mano de obra. Y de igual manera examinar detenidamente si es posible diseñarla de modo que sus repercusiones negativas sean mínimas, ya que disminuir los aranceles mejoran los niveles de vida del mundo entero. Y muestro mis referencias y de mi parte sería todo. Gracias. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Continuamos con el tema el futuro tecnológico del año 2021-2031 de las aduanas de Veracruz, México, presentado por María Fernanda Montiel Pimentel. Gracias, voy a presentar mi pantalla. ¿Ya pueden visualizar la presentación? Sí, ya la estamos visualizando. Muy bien. Bueno, mi nombre es María Fernanda Montiel Pimentel, soy estudiante del semestre 8, grupo 3. Mi tema es el futuro tecnológico del año 2021 al 2031 de la aduana de Veracruz, México. Y mi profesor responsable es el profesor Pedro Martín Ibarra Morales. El objetivo, bueno, quería hablarles primero acerca de mi proyecto, que es de la tecnología en las aduanas, mostrando el proceso que se tenía a lo largo de la historia, hasta hoy en día como lo conocemos, y que consiste en formular hipótesis a partir de planteamientos generales y de este modo poder llegar a las conclusiones particulares. Esta investigación consta de posibles futuros basándonos en países con un desarrollo tecnológico más avanzado que el de nuestro país, lo que nos da pequeñas muestras de lo que podría llegar a encontrar en la aduana de Veracruz, México en un posible futuro. Mi objetivo general del proyecto es diagnosticar los beneficios que podría haber en un plazo de 10 años dentro de la aduana de México-Veracruz, debido al avance tecnológico en materia de comercio. Dentro de esto implica las importaciones y exportaciones y sus ventajas al adoptar estas nuevas tecnologías. Asimismo, se va a observar si el uso de las tecnologías en las aduanas van a llegar a mejorar la situación de las mismas o perjudicarlas. Mis objetivos específicos del proyecto son 4, que es dar a conocer las nuevas tecnologías que han impactado en las aduanas, describir las tecnologías y su funcionamiento dentro de las aduanas,
determinar las ventajas y desventajas que estas tecnologías pueden llegar a tener en el comercio del país, analizar los beneficios que México ha obtenido con la implementación de estas tecnologías en las aduanas, en especial en Veracruz, México. Mi hipótesis consiste con la entrada de las tecnologías y su implementación en las aduanas del país. Los procesos de importación y exportación de mercancías han mejorado exponencialmente con el paso del tiempo, con un menor tiempo de despacho de mercancías y se ha observado con esto un cambio en la optimización de los costos. Mi justificación es que con la siguiente investigación se pretende dar a conocer cómo es que la entrada de las tecnologías a las aduanas del país reducirán los tiempos de liberación de las mercancías. Asimismo, se busca erradicar el sistema de corrupción, y esto es a través de la mejorada cadena de logística que se pretende con la entrada de las tecnologías dentro de las aduanas. Estas son mis referencias que he llevado a lo largo de mi investigación, y dentro de las cuales vienen artículos de internet, algunas tesis y también algunos libros electrónicos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, María Fernanda, muchas gracias. Y continuamos con el tema el comercio internacional tras los efectos de la pandemia, presentado por Jorge Alberto Sánchez Hernández. Sí. Sí se puede visualizar, ¿verdad? Así es, ya lo estamos viendo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos, profesorado, alumnos e invitados. Mi nombre es Jorge Alberto Sánchez Hernández, soy del octavo número 3. Les voy a presentar mi tópico, que es el comercio internacional tras los efectos de la pandemia. Mi asesor fue la licenciada Norma Lamilla Cano. El siguiente, por favor. Bueno, los objetivos generales del proyecto son dos. El número 1 es conocer la afectación en el comercio internacional y de economía en el mundo. Bueno, como tal, aquí se investigó con base al tópico seleccionado para el proyecto de investigación, llegando a conocer diversas fuentes de investigación, relacionadas a lo que se quiere lograr, mediante el uso de la tecnología, donde se pueden visitar y leer diversos artículos en páginas web, asimismo como videoconferencias grabadas por expertos en el ramo de comercio internacional. Bueno, aquí se investigó en diversas fuentes para poder realizar un análisis de lo que podría pasar en un futuro. El punto número 2 son futuras expectativas sobre posibles pandemias en el mundo a largo o corto plazo. Todo esto para que la comunidad pueda conocer lo afectado en el comercio y la economía en el mundo, después de una pandemia que paralizó la mayor parte de las actividades económicas de diferentes países, y para que puedan tomar precauciones y tener una expectativa de lo que puede pasar en caso de que existan pandemias futuras en el mundo, como se está viviendo en este ciclo. La siguiente, por favor. En objetivos específicos del proyecto, punto número 1 es analizar lo que pasa actualmente en el mundo respecto a la economía y el comercio en el mundo. Bueno, aquí se lleva a cabo un determinado análisis sobre lo que está pasando actualmente en el mundo respecto a la economía y el comercio, principalmente en países con economías emergentes, tomando en cuenta la afectación que tuvieron y tienen empresas a causa de la pandemia. El punto número 2 son las afectaciones en el mundo desde el inicio del brote de SARS-CoV-2. Las diversas fuentes de información sirven de hincapié para poder tener un análisis concreto y llegar a contestar la problemática principal y saber cómo está siendo afectado el comercio internacional, tomando en cuenta los sucesos que han acontecido desde que inició el brote de SARS-CoV-2. El punto número 3 es el nuevo panorama que se espera en el comercio internacional. Las acciones que tomaron algunos países para evitar una crisis sanitaria, dando pauta a la pregunta de cómo afectan las medidas de regulación y restricciones arancelarias y no arancelarias, qué tanto afectan en los acuerdos comerciales, si son buenas o malas. Como tal, es un proyecto que va en la fase 2 y pues con base en lo que se alcanza a investigar y se pueda lograr, hay una cierta probabilidad de saber el panorama que se puede esperar en el área de comercio internacional. La siguiente, por favor.
En la hipótesis, como tal, con la implementación de las vacunas contra el SARS-CoV-2 en el mundo, las fronteras entre países no tendrán ninguna limitación, a excepción de medidas sanitarias como filtro para evitar nuevas propagaciones entre países. Un claro ejemplo es ahora que para entrar a algún país es necesario tener la cartilla o el esquema de vacunación de COVID. Como tal, aquí con la implementación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en el mundo, las fronteras entre países no tendrán ninguna limitación, más a excepciones de medidas sanitarias como filtro para evitar propagaciones nuevamente. Un antecedente es después de la pandemia por influenza H1N1, a todo volvió a la normalidad cuando la vacuna resultó efectiva y la economía de los países volvió a reactivarse de manera paulatina. Las nuevas oportunidades en el área de comercio de las importaciones exportaciones e importaciones, entre países serán el impulso para reactivar economías que tuvieron grandes afectaciones debido a la pandemia, a lo cual se tuvo que poner en cuarentena la mayor parte del mundo. Durante este proceso hubo países que decidieron implementar medidas regulatorias. Para esto da impulso a que se abran nuevas relaciones comerciales entre países. La siguiente, por favor. Bueno, como justificación con la siguiente investigación se pretende analizar la afectación y el impacto que se obtuvo tras los efectos de la pandemia en el mundo y cómo afectó las cadenas de suministro en el comercio internacional, asimismo como las posibilidades de nuevas aperturas comerciales. Actualmente en México y en el mundo se está viviendo una situación en donde el comercio internacional se está enfrentando en un momento de crisis económica mundial provocada por la pandemia de coronavirus. Muchas economías en el mundo tuvieron que poner en pausa parte de su sector productivo para poder resguardarse y cuidar de su salud. El comercio internacional se vio afectado cuando la pandemia recién alcanzó su etapa de contagio en el mundo. Muchos puertos, empresas, entre otros, se vieron afectados principalmente por el retraso en la salida y llegada de mercancías. Algunas de las empresas que tienen clientes así como proveedores extranjeros se vieron en la necesidad de pausar su producción por falta de materia prima, afectando principalmente a las cadenas de suministros, ocasionando los valores de exportaciones e importaciones de bienes que redujeron durante el comienzo de la pandemia. Y bueno, como tal, en conclusión, pues tras la pandemia se espera que se haya nuevas aperturas comerciales y nuevas áreas de oportunidad para llevar a cabo negociaciones internacionales nuevas. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, aquí terminamos los temas que estaban, solamente queda pendiente la alumna cantera Nito Selene, no sé si se encuentra para presentar su tema. Ok, pues parece que no se encuentra, entonces continuamos con la sección del debate. Esto va a ser, van levantando la mano y tienen un máximo de 5 minutos de participación. Yo los voy anotando y les voy dando la palabra como los vaya viendo. Chicos, ¿quién va a ser el primero en participar? Chicos, entonces, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere dar un agradecimiento? ¿Comentar algo acerca de las exposiciones que nos presentaron? A ver, la maestra Angélica. Le cedo Primero la le voz. vamos a ceder la voz a Jessica Ríos, que ha levantado la mano, y enseguida su servidora. Adelante, Jessica. Gracias, maestra. Bueno, antes que nada, quiero ofrecer una disculpa porque al parecer no pudieron visualizar por completo mi presentación. Yo la estaba, ¿cómo se llama? Pues sí, cambiando de diapositiva, pero al parecer no la pudieron visualizar. Una disculpa a todos. En general, pues me agrada que se hagan este tipo de actividades para conocer el trabajo de todos mis compañeros. Inclusive siento que en algunas podemos como fusionar trabajos, trabajarlo y al final de cuentas seguir una línea de investigación
más extensa, ¿no? Como siempre dicen, 2 cabezas, 3, 4, piensan más que una, ¿no? Y si los errores que cometí yo, alguien más los puede visualizar, pues qué mejor para que el trabajo sea de mayor calidad. En particular me pareció muy bien todo el trabajo de los compañeros. Mencionan pues varios tópicos, ¿no? Inclusive algunos, como no nos hemos adentrado, pues ahorita vamos conociendo un poquito más. Entonces, bueno, de mi parte es mi participación y nuevamente una disculpa por la falla que tuve en cuestión de presentar las diapositivas. Gracias, Jessica. No te preocupes, parte de lo que uno va aprendiendo en este tipo de escenarios, ¿no? Y yo espero que el siguiente escenario sea uno de carácter internacional y tengas esta experiencia como antecedente. Muchas gracias, Jessica. Lo más importante es llevar a cabo esta actividad y aprender de esto. Bueno, por aquí tenemos algunas preguntas. Yo tomé la palabra, pero creo que ya se animaron, así es de que le vamos a ceder la voz a Andrea, que nos menciona, hace una pregunta respecto al trabajo de contrabando y pregunta ¿qué se puede implementar para mitigar el contrabando en la aduana? Conforme a lo que he venido desarrollando, una medida que se puede implementar para comenzar es identificar su origen como tal en las aduanas. O sea, de entrada sabemos que es la corrupción. Entonces, se tienen que analizar pues todas las estrategias, ¿no? Que se vienen en el Plan Nacional de Desarrollo, inclusive las estrategias, mecanismos que las mismas autoridades aduaneras implementan, pero que el personal a cargo no está ejecutando de la manera correcta. Esa sería, en primera instancia, realizar como que ese análisis. Y de ahí, ¿cómo se podría decir? Analizar de manera profunda todas las estrategias que se han venido implementando para identificar cuál es el fallo, ¿no? Porque una podría ser la mala implementación o la mala ejecución por parte del personal a cargo, y otra que pues ya desde nuestras autoridades federales como aduaneras no estén planteándolas de la manera correcta. Y bueno, sabemos que es imposible revisar toda la mercancía que pasa por las aduanas. Eso es un hecho, pero sí prestar mayor atención a eso, porque a veces pues ocupan, ¿no? Hay unas empresas que ya están como, ¿cómo decirlo? Son como confiables, y a veces en esas mismas empresas como confiables pasa el contrabando. Entonces, hacia ese punto es al que me quiero inclinar. Gracias, Jessica. Pues Daniela nos hace por aquí una observación sobre que le gustó mucho el comercio internacional como herramienta para la autonomía económica de las mujeres en México. Sí, realmente creo que darle estos espacios a las mujeres primero nos llena de alegría que empecemos a aparecer, ¿no? Porque pues creo que es momento de darle un giro a la historia para empezar a tener nuevos escenarios y bueno, prueba de ello es que tenemos aquí más mujeres que hombres, perdón, pero así es. Bueno, Andrea dice que muchas gracias, Jessica, excelente tu participación y que el tema muy importante y de gran impacto. Gracias, Andrea, quedó todo en orden. Yo quisiera complementar un poquito, Jessica, perdón, voy a tomar tantito la voz y les voy a hacer un comentario por la pregunta que te hicieron. A veces pensaríamos que el contrabando es cosa de personas con poca ética, con conductas delictivas y corrupción, y casi siempre pegamos esto o ligamos esto con aspectos de conductas delictivas, ¿sí? de la delincuencia. Y yo solo quiero aportar, digo, tu investigación tú la estás elaborando, yo solo quiero aportarles lo siguiente: caer en el delito de contrabando no es exclusivo de la delincuencia ni de la corrupción. Quiero decirles que gran parte del contrabando, ¿sí? que es detectado, no es necesariamente por esas razones. Quiero decirles que ustedes como licenciados en comercio, ¿sí? Se van a enfrentar muchas veces
en el alto peligro de caer en contrabando. Aún siendo los expertos y siendo los licenciados en comercio exterior, tienen amplias posibilidades de caer en contrabando, aún no siendo ni corruptos, ni delincuentes, ni nada por el estilo. Yo hago mucho hincapié a los alumnos de quinto que ahorita me están escuchando porque los tengo ahí y quiero que me escuchen bien porque estamos viendo precisamente contrabando. Y entonces yo quiero decirles que el contrabando, dice el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, que es la conducta quien omita el pago total o parcial de los impuestos a comercio exterior. Ese es un caso, que omita el pago. Quien no cuente con la documentación aduanera que acredite la legal estancia de la mercancía en el país, o quien interne mercancía prohibida. Son 3 fracciones, artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Y eso, quiero decirles, que es muy fácil, ¿eh? Si ustedes al momento de llevar una operación no adjuntan la documentación que solicita la ley, en este caso la ley aduanera, en automático van a caer en contrabando. Y no es cuestión de corrupción ni cuestión de conductas delictivas. Un siguiente punto muy fácil de entrar en contrabando es cuando la mercancía viene sujeta a un régimen aduanero, digamos tránsito, el tránsito se desvía de su ruta fiscal, entró de manera legal, se llama contrabando técnico. Entró de manera legal y luego ¡fum!, se escabulló y eso ya lo coloca en una condición de irregularidad por no apego a la ley. Entonces, hay 2 tipos de contrabando y quiero que ustedes reflexionen, ¿sí? Como licenciados en comercio, que el contrabando no es exclusivo de la corrupción, ni que porque la autoridad falle a veces decimos que la autoridad falla, no tiene estrategias. No las tiene, cierto, sí hay que hacer un cambio, una reestructuración en el sistema jurídico, absolutamente. Sin embargo, no es el único caso en que el contrabando entra al país. El contrabando entra al país por la aduana o por un lugar distinto a la aduana o etcétera. Entonces yo creo que son otras cuestiones todavía más profundas. No me voy a meter en más rollo, solo lo quise aclarar porque tengo alumnos de quinto y que estoy segura que están muy interesados en el tema del contrabando porque lo están viendo en clase en este momento y sí me gustaría que tuvieran pues una explicación un poquito más apegada a lo que es el contrabando. Ahorita le cedo la voz a Jessica. Yo quería usar la voz para, primera, agradecerles a todos, en nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su tiempo, su dedicación a este trabajo. Están en el principio, en lo que es la base de un producto que ustedes están poco a poco elaborando y que es de reconocimiento. Segunda, yo quisiera que en esta parte de reconocimiento no olviden a su asesor. No olviden mencionar a su asesor, porque los asesores hacemos lo posible por estar junto a ustedes, al menos así lo procuramos, y de repente ni siquiera hacen mención, ¿no? Yo vi ahorita aquí, estoy anotando, porque soy la que me encargo de la anotación, y yo anoto aquí que varios ni siquiera mencionaron quién es su maestro asesor. Entonces yo lo primero que haría, diría, me dirigiría a mi maestro. De hecho vi que estaba la doctora Yolanda en la sesión, entonces es muy importante que le demos el crédito a quien nos va a apoyar. Ese es un punto que yo tenía aquí anotado para comentar con ustedes, que nunca dejen, ese es el principio, ¿no? Igual y cuando nosotros investigamos, de repente omitimos las citas, ¿no? Y digo algo y es quien lo dijo, es que lo busqué en internet, sí, pero ¿quién lo dijo? Cítalo. Ese es el punto y por eso ahorita quise hacer hincapié en esto, porque desde que yo omito quién me está apoyando con esta investigación, pues igual cuando yo saco cosas de internet y empiezo a hacer mi trabajo, omito las citas de los autores y eso es bien importante, darle crédito a quien lo tiene. En este sentido. Y bueno, finalmente mi comentario y el haber pedido la voz es para, antes que nada, y como les mencionaba, darles las gracias y bueno, invitarlos a que continúen con esta investigación. Y respecto al comentario que hacía Jessica de que hay temas muy parecidos, pues sí, como todos tenemos comercio, de repente los temas se van como que repitiendo, pero no, porque cada uno le da una dirección y va buscando ejes distintos y particularidades, ¿no? Una investigación, lo más importante es que de lo general vamos a abordar un punto pequeñito. Cuando decimos aduanas, no hablamos de las 49, hablamos de una. Y cuando decimos la función en las aduanas, no hablamos de todas las funciones de las aduanas, de una en específico. Entonces, aquí nos vamos aprendiendo que la investigación es muy precisa, es mucha observación, mucha investigación, mucha instrumentación, mucho análisis, recabar información, datos, comparar,
y ver, transitar en diferentes fuentes, diferentes sitios, etcétera. Yo, de manera personal, me encanta que lo hagan individual, porque de repente en el equipo uno convence al otro y ya, se frustró el asunto. Y si son 3, es 2 contra 1. Y si son 4, pues uno lo hace y los demás van por las tortas. Entonces yo creo que mejor que lo hagan individual, porque el aprendizaje va siendo mucho mejor cuando tú te enfrentas a cómo hacer un planteamiento de problema, cómo hacer un objetivo, a qué características debe de llevar mi objetivo, y eso solamente se vive. Es difícil que entre varios, sí se puede, investigaciones en equipo si es posible, pero creo que les deja mucho más aprendizaje cuando lo hacen de manera personal, porque de repente no le puedo preguntar a nadie, entonces, ay, ¿cómo le hago? Pero termino haciéndolo, como es el caso de ahora. A lo mejor ya en un séptimo, yo fui materia rectora de ustedes y lo saben. Entonces, es un rollo entre que si veo cuál tema, entre que si me asesoro y entre que, pero vean, ya están en octavo. Me encanta ver sus presentaciones, me fascina que ya van teniendo un rumbo, ¿sí? Adecuado, y que estoy segura que en un noveno semestre van a tener hoy presentaron. Si ustedes escucharan a los alumnos de noveno, dirían, wow, se escuchan como verdaderos profesionales, lo trabajaron igual que ustedes. Empezaron de cero, van evolucionando y unos ya están hasta publicando. Entonces, eso me agrada, me encanta. Esto lo dirijo también a los alumnos que están en quinto, que hoy están aquí y que en séptimo les tocará este escenario y que hoy estuvieron de invitados. Les agradezco su asistencia y bueno, le voy a ceder de mi parte agradecimiento absoluto. Sigan adelante, échenle muchas ganas, continúen con sus investigaciones, con mucho ánimo, con mucha pasión. Y le cedo la voz a Jessica. Adelante, Jessica. Gracias ya nuevamente, solo para complementar un poquito. Justamente por eso, en la justificación de mi trabajo, pues de que a veces el delito de contrabando lo realizan de manera consciente o inconsciente, haciendo justamente hincapié en lo que usted comenta, de que no siempre es con esa como malicia, ¿no? O con la finalidad de hacer ese acto, sino a veces hasta los mismos pasajeros y demás, por no hacer sus declaraciones y cositas así, o por exceder la cantidad de dinero que traen consigo, pues caen justamente en esos delitos. Entonces, este tema para mí, pues me interesa bastante porque pues estoy estudiando, ¿no? Comercio exterior y espero jamás caer en este delito de manera inconsciente como lo vine manejando, pero sí es un tema que me apasiona mucho. Gracias. Gracias, Jessica. Estoy segura que a lo largo de tu investigación encontrarás tus respuestas, porque de eso se trata este trabajo. Estas actividades tienen ese objetivo. Bueno, pues de mi parte es todo. No quiero robar el escenario. Cedo la voz al maestro Joel Esteban Nieto para que dé continuidad a esta actividad. Gracias, chicos. Felicidades. Maestra, muchas gracias por sus palabras, gracias por el tiempo que estuvo aquí, gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también gracias a todos ustedes, chicos. Se nota el esfuerzo que pusieron en cada una de sus presentaciones, y como comentaba la maestra, también hay que agradecer a sus asesores, porque pues todo esto es un trabajo en conjunto, y también con todo lo que estuvieron exponiendo, unos van complementando a otros, y se va haciendo más fuerte el conocimiento. Entonces, pues muchas gracias, chicos, otra vez, y pues por mi parte también sería todo. Creo que concluimos. Gracias, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chicos, que tengan buena tarde.